Bendiciones, le damos la bienvenida a esta entrega de nuestro podcast Mujeres de Influencia. Y en esta ocasión tenemos el verdadero plato fuerte. Nos acompañan dos hermosas mujeres del Señor. Tengo a Mayra conmigo y a Yadiris que nos están acompañando en esta tarde. Bienvenidas. Muchísimas gracias, de verdad que es un honor y el tema es retante porque a eso nos llama el Señor, Amén. A ser mujeres de influencia. Muchísimas gracias, para mí es un privilegio estar en casa. Esta es tu casa. Así es. Bueno, pues vamos a comenzar luego de saludar a nuestra audiencia, a nuestra querida audiencia, con nuestras preguntas que en la medida que las vamos desarrollando iremos conociendo un poquito más de ustedes y sobre todo cómo el Señor las usa como mujeres de influencia en su entorno. Y cuéntenme un poquito, quisiera que ambas nos comenten un poquito cómo fue la influencia de sus familias paternas y maternas. Nos gusta como entender ese génesis, de dónde vienen y cómo ellos han influenciado en su vida, en lo que son hoy. Bueno, yo tuve una mamá súper especial. Fue una mujer que quedó huérfana pequeña y que aprendió a sobrevivir y a llevar a otros con ella. Entonces, aunque no era cristiana evangélica, era una católica devota, que me enseñó la importancia de Dios, la importancia de la generosidad y la importancia del respeto. Yo tenía tantas madres y tantas comadres de mi mamá que me podían corregir, que me podían enseñar, y yo creo que esos valores fueron y han sido fundamentales para todas mis relaciones en la vida, desde la autoridad hasta los que están bajo de mi cobertura. Amén. Bueno, en mi familia, de igual manera, mis inicios no tuve padres cristianos, todavía no han llegado al Señor, pero sí una familia de valores, una familia que me enseñó ciertamente lo que es vivir en integridad, lo que es como mujer cuidarme, caminar correctamente, pero tuve una abuela maravillosa, una abuela que amaba a Dios, servía al Señor con fervor, y algo que siempre resalto de ella es que mi casa, como éramos 4 hermanos y vivía también mi abuela conmigo, a mí me tocó la dicha de dormir con mi abuela. Y siempre le menciono a las personas que no hubo una madrugada donde yo no despertara y encontrara a mi abuela frente a mí de rodillas. Y yo creo que, aparte de los valores que fueron inculcados por parte de mis padres, la oración de mi abuela fue una gran plataforma y un fundamento para que hoy yo esté en los caminos del Señor. Amén, una promesa, oraciones contestadas, qué bello, así es. Y cuéntenme un poquito, a través precisamente de esas influencias que ustedes recibieron, ¿cómo inician ustedes ya en su propia experiencia de fe? ¿Cómo inicia ese proceso de conocer al Señor de manera personal, de comenzar incluso en tu caso, Mayra, ese llamado pastoral? ¿Cómo inicia ese proceso? Bueno, el mío comenzó a los 10 años. Mi familia solamente nos llevaba a la catequesis. Y mi mamá decía que si sacábamos buenas notas, podíamos pedir un regalo. Entonces, yo escuché una palabra sumamente espiritual para una niña de 10 años. Escuché una guaguita anunciadora que dijo que había una escuela bíblica y iban a dar muchos dulces. El llamado. Mi llamado fue dulce. Yo no escuché de Jesús, yo no escuché de nada, yo fui rápidamente donde mi mamá y le dije, te voy a salir barata este año. Quiero ir a la escuela bíblica de los evangélicos porque ellos van a dar muchos dulces. Y desde que llegué el primer día a esa escuela bíblica, comencé a ver que no era María la que me salvaba, sino que era Jesús. Yo no lo sabía. Y cada día yo estaba loca por levantar mis manos, pero mis padres eran muy devotos. Y mi papá dijo que cuidado lo que pasara allá. Y para acortar la historia, terminó la escuela bíblica, nunca levanté la mano. Por eso animo a los líderes que aunque no vean que alguien levante la mano o haga una oración pública, sigan predicando porque Amén. El mensaje llega. Me fui al campo y una mañana me levanté que creía que me iba a morir. Porque yo lloraba y lloraba y yo decía, ¿pero qué será? Y se me puso en la cabeza que me iba a morir.
me escondí detrás de una gran mata de mango y doblé mis rodillas y dije, Señor, creo que me voy a morir hoy. Y dijo la misionera que si me muero sin Jesús, me pierdo. Entonces yo quiero que tú entres a mi corazón. Pero si no me muero, Chan, 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 chan. te serviré por siempre. Amén. Y yo nunca iba a entender que una niña de 10 años pudiera hacer un pacto tan fuerte que las veces que me he querido devolver, que me he herido, que me han dolido las cosas, me acuerdo que estoy viva. Entonces, mientras esté viva, tendré que servirle por siempre. Amén. Wow, hermoso, tremendo. Y esa fue una estrategia de lo alto que utilizaron esos misioneros Sí. para atraer niños. Eso Sí. fue revelación del Sí. Espíritu directo. Fue espiritual realmente. Sí. Y por eso nunca dejo de trabajar con niños. Yo creo en los niños y creo que los niños reciben el Espíritu Santo porque yo lo recibí. Amén. Muy probable de manera más genuina incluso, así es. Yadi, cuéntanos tú. Bueno, en el momento que el Señor me atrae a sus caminos, fue un momento de mucho desorden en mi vida. Aunque aparentemente parecía tener una vida perfecta. Pues estaba trabajando, estaba estable supuestamente, emocionalmente, con una pareja, y todo parecía marchar como la sociedad hoy en día le quiere vender a la juventud. Estoy bien económicamente, estoy bien sentimentalmente, pero si no tengo a Cristo realmente no tengo nada. Y resulta que en ese proceso una prima me invita a la iglesia junto con Stephanie, precisamente, y Elizabeth, y nadie pensaba que yo iba a acercarme al Señor en ese momento, porque al vivir en una vida desordenada y en pecado, yo no estaba interesada en la iglesia. Pero en un momento que llegué a esta congregación, a Ríos, precisamente, yo experimenté el amor más puro que nunca en mi vida yo había experimentado. Y desde el primer día, nunca olvido, lo digo siempre de manera jocosa, que yo le decía a Elizabeth, a Stephanie y a mi prima, lo primero es que no voy a levantar la mano, no me llamen para ahí adelante, no quiero alboroto. La primera noche yo estaba brincando con una bandera en la congregación. Y a partir de ahí yo sentí un sello de Dios que me dijo, tú eres mía. Y nunca olvido la palabra donde dicen Oseas, que le llamó Ishi. Yo sentí que el Señor me dijo, a partir de ahora yo soy tu amado. Y me hizo terminar con todo lo que tenía que cortar en ese tiempo. Pero aún así, yo comencé a servir al Señor con mucha pasión, mucho fervor, a darlo todo. Y nunca olvido en un tiempo de oración en la congregación una mañana, el Señor me dijo, yo te quiero por completo. Yo no entendía, ahora estoy sirviendo, ¿verdad? Ya hace 8 años en Juventud con una Misión en Jucum. Pero en ese momento yo no conocía Jucum, yo no entendía qué significaba tiempo completo. Dios me dijo, deja el trabajo, dejé el trabajo. Conozco parte de esa Sí, historia, sí, porque sí. ese trabajo era yo. Claro que sí, Tatiana era mi jefa. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero yo no Hermoso. entendía nada, solo sé que Dios me estaba lanzando a lo incierto, pero siempre he dicho que lo incierto en las manos de Dios es seguro. Entonces Él fue dándome pautas hasta que entendí qué significaba servirle por completo, y a partir de ahí Dios me llamó a hacer mi escuela de misiones en Juventud con una Misión en Jucum, Santo Domingo. Y ya a pesar de que estaba haciendo la escuela como entrenamiento, desde antes Él me había dicho, tú eres mía. Y yo entendía que Él me estaba llamando a una vida de fe. No fue fácil. Después que tú estás supuestamente estable, trabajando, lo normal, trabajando, universidad, queriendo formar una familia en ese momento. Sin embargo, vale la pena dejarlo todo por servir y seguir al Señor y obedecerle. El Señor tenía otros planes Así es. mejores, ¿verdad? Quisiera aprovechar lo que Yadiris comentaba de Jucum, Juventud con una Nación, no todo el mundo lo conoce. Entonces me gustaría, si por favor pudieran explicarnos un poquito de qué se trata. Claro. Y lo que ustedes están haciendo ahí, cómo el Señor las está usando como mujeres de influencia en ese entorno. Si pueden comentar un poquito. Claro, Jucum es Juventud con una Misión y nació como un sueño, una visión que Dios le dio al fundador, Loren Cunningham. Él era pastor en las Asambleas de Dios y él vio cómo las olas del mar bañaban el globo terráqueo y luego cómo esas olas se convertían en generaciones.
jóvenes de diferentes edades y adultos llenando el globo terráqueo con la palabra de Dios. Y me impresiona que yo soy parte, nosotras somos parte de esa ola. Jucum es tan versátil porque creemos que Dios nos habla. Creemos en no hacer cosas basado en nuestra propia opinión o nuestra propia prudencia, sino preguntar qué tú quieres, cuáles son tus sueños. Es como entregar nuestros collares de plástico y funcionar con sus collares de perlas de Mallorca, porque los sueños de Dios son más grandes que los nuestros. Entonces, en la República Dominicana trabajamos con ministerios de misericordia, ayudamos orfanatorios, predicamos el Evangelio de forma creativa en diferentes lugares, en escuelas, en los barrios. También tenemos las artes como una parte central, tenemos un grupo bien profesional, hacemos obras teatrales, pero no comenzamos en el Teatro Nacional, comenzamos en los barrios, en las escuelas. Tantas veces yo me acuerdo que cuando hacíamos drama, los brazos se nos quemaban, porque la tarbia a la 1 de la tarde estaba tan fuerte, pero Dios solamente quiere que seamos fieles en lo poco. Amén. Amén. También tenemos un llamado local, pero con una visión mundial, lo que implica que aparte de tener ministerios en República Dominicana, siempre estamos pensando en los inalcanzados y en la iglesia perseguida. Otra cosa que hacemos es que construimos casas a gente vulnerable y humilde, se la entregamos amueblada, hacemos operativos médicos, operativos de comida, duramos como 8 años haciendo el chocolate del amor y solamente estamos esperando que algunas cosas ya pronto se van a estabilizar porque vamos a comenzar un ministerio más amplio que el chocolate, porque se va a llamar Las Rutas. Wow. Entonces una semana haremos esa ruta y la haremos buscando a los perdidos. La segunda semana es la ruta de los Consolación. descarriados. La segunda, la tercera es consolación para los que tienen seres queridos que han perdido. Y la última es la de Santiago 97, ocuparnos de las viudas y de los huérfanos. Hermosísimo, una obra completa, bellísima. Y también recientemente, tal vez Yadi nos puede comentar un poquito, sé que ustedes también trabajan en favor de la familia, en favor de la vida. Si tú nos pudieras comentar un poquito, aunque sea brevemente, unas pinceladas de esa labor que hicieron representando la región en la OEA, que fue tan hermosa. Bueno, Dios realmente abrió puertas que nosotros todavía no podemos explicar. Tuvimos la oportunidad de ser parte de la representación dominicana Provida dentro de la OEA. De hecho, Omaira fue una de las voceras principales de toda la Comisión Provida de Iberoamérica. Y yo tuve la oportunidad también de dar un discurso en representación de la Juventud Provida de Iberoamérica. Yo creo que Dios nos puso allí como luz. Nosotros, si decidimos obedecer a Dios y ser mujeres de influencia, tenemos que ser luz donde Dios nos mande, no solo donde nosotros queremos. Y Él nos llamó a ser la voz de los que no tienen voz. Este es un tiempo donde las generaciones están sufriendo un flagelo muy fuerte, donde se está tergiversando el concepto de mujer, se está tergiversando el concepto de familia, de esposos, del matrimonio. Y en Jucún Santo Domingo, y gracias a la visión también que ha arropado Mayra y nos la ha pasado a los líderes de Jucún, entendimos que este es un tiempo donde no podemos quedarnos callados. Así es. Entonces fuimos allá, pudimos estar en la asamblea directamente, tratar con los embajadores, no solo de nuestra nación, sino de distintas naciones y hablarle acerca de los planes que ya conocíamos, que querían ser introducidos como mujer en toda su diversidad, que no es más que aceptar, por ejemplo, lo que llaman mujeres trans, que son hombres. También querían introducir temas como la educación sexual reproductiva, que ya sabemos que involucra aborto y un sinnúmero de inmoralidades. Entonces, Dios nos permitió estar allí, alzar la voz delante de todos los embajadores, delante de los que estaban presentes, pero también hablar de manera directa con los embajadores y decirle:
esto no lo pueden dejar pasar, y nos dio la victoria, porque cada una de la agenda que estaba planeada en contra de la vida, de la familia y de las libertades fue cancelada y no pudieron pasar. Amén. Así fue. Gloria a Dios, tremendo. Yo la seguí, se los comentaba y republiqué todo eso porque no podemos quedarnos callados. Así es. Verdaderamente. Es así, estamos llamados a hablar y a glorificar el nombre de Dios en todo lo que hacemos. Amén. Y lo que Él envía, Él respalda. Eso lo sabemos. Viéndolas a ustedes, quisiera conjugar una pregunta y ver qué ustedes pudieran decir, incluso sobre todo tal vez a los más jóvenes. Ustedes sirven al Señor, pero también ustedes son mujeres y jóvenes profesionales muy preparadas. ¿Cómo ustedes han conjugado el servir al Señor con prepararse de manera adecuada, ya sea profesionalmente, con entrenamiento, certificaciones, para que esos dones y talentos que el Señor ha puesto en ustedes sean utilizados para su causa? ¿Cómo se han preparado y cómo ha conjugado eso? Bueno, cuando tú quieres trabajar para una compañía muy importante, tienes que prepararte muchísimo. Lo que más me impacta de este reino glorioso es que Él elige a lo vil y a lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Amén. Yo creo que una de las razones que Dios a mí me permitió ser profesional antes de entrar a Jucún es porque yo llegué a romper un parámetro. Antes se creía que ser misionero era no ser profesional y solamente tomar un micrófono y decir, lo siento, no entono, pero es para la gloria de Dios. Entonces, lo que Dios me dio fue una visión de reino y de altura. Si en el mundo la gente se prepara para ocupar posiciones que solamente trabajan en el ego y el orgullo, Sí. cuando yo voy a darle un trabajo a mi rey, ese trabajo tiene que ser primero con integridad, segundo con una entrega incondicional y tercero con una excelencia al nivel y a la altura del rey al que yo le sirvo. Amén. Entonces eso personalmente a mí me ha hecho entender que cada misionero tiene que ser lo más profesional posible, no para construir su propio reinito, sino para poder representar bien, porque lo que entiendo por la palabra es que el primer ministerio que se nos entregó fue el ministerio de la reconciliación. Pero la primera función que se nos dio, o la segunda, la primera es de hijos, pero la segunda fue de embajadores. Amén. Así es. Y no a cualquiera se puede enviar como embajador, porque lo que dice un embajador es como si fuera un decreto del reino al que pertenece. Amén. Por eso, en esta nueva etapa, yo vine profesional, todo el que entra a Jucún me enfoco que sea profesional, pero que no confiemos en el título, que no confiemos en nuestras capacidades, porque aún sabiendo el conocimiento es poder, pero la unción pudre el yugo. Amén. Tremendo. Entonces, quiero adquirir conocimiento, pero entender que cuando estoy de rodillas ante mi rey, cuando Él levanta su cetro, es más importante que los títulos humanos que pueda obtener, pero son importantes los títulos humanos. Así es. Y ¿saben por qué precisamente les hago esa pregunta y esa trayectoria? Y ya luego Yadis, si nos quiere comentar un poquito más también. Porque uno de los grandes errores de los influencers, ¿verdad?, en el mundo es que todo se ve tan fácil. Y esta cultura microondas que tenemos, donde todo se vende tan fácil, todo es tan rápido. Pero qué tan diferente es precisamente cuando queremos servir al Señor. Verdaderamente, aunque Él es el que va adelante, nosotros tenemos que prepararnos. Y probablemente incluso cosas tan importantes para la gloria de Dios, no para el hombre, como esa última representación, por ejemplo, que ustedes hicieron, poderse expresar correctamente, poder dar un discurso correctamente, poder estar aquí sentadas en un medio público, requiere cierta preparación. Entonces, y no es bajo el estilo microondas.
Esto requiere pasos previos para esto. O sea, cuéntanos un poquito, Yadi, tú de tu parte. Bueno, yo creo que Dios pone delante de nosotros puertas que requieren de esta preparación para poder cruzarlas. Como tú decías, no iba a ser posible que estemos en lugares que Dios nos ha llevado si antes de Él no nos hubiese abierto la puerta para prepararnos para eso. Pedro decía que nosotros tenemos que dar razón de nuestra fe con mansedumbre. Pero para tú dar razón de tu fe, de lo que tú crees, de por qué tenemos la convicción de lo que predicamos, tú tienes que haber tenido un buen fundamento en esto. Y en la parte profesional, nosotros, por ejemplo, como misioneros, yo siempre he dicho que hay lugares donde yo no puedo presentarme como misionera, donde yo no puedo decir yo soy cristiana, soy misionera, estoy aquí haciendo una labor, pero yo puedo presentarme como periodista. Entonces, son herramientas que Dios te dice, yo creo que Dios te da el don, tú le añades el conocimiento y Él te dice, ok, ¿qué tienes en la mano? Si estás disponible y eres obediente, entonces Él te dice, ok, lo voy a usar. Amén. Y la profesión, honestamente, es una herramienta que Dios nos da para poder ser instrumentos en sus manos. Amén. Hermosísimo, hermosísimo. Estoy muy emocionada con esta entrevista. Y hay una parte que nos gusta conocer en el trayecto de su fe y en el andar, ¿verdad?, en la vida del Señor. ¿Qué personaje de la Biblia pudiese ser una mujer, pero también otros hombres y mujeres muy usados, ¿verdad?, por el Señor que han marcado su vida? ¿Quién pudieran compartirnos? Bueno, Jesús. Para mí lo más difícil fue entender que yo pude haberme ido al infierno con tantos amigos cristianos en mi curso que nunca me dijeron que Jesús era mi Salvador. Me impresiona de Jesús que no escatimó el ser igual a Dios. Por eso, si tú me conoces hace 20 años, tú vas a ver que yo soy Omi. Yo soy Omaira. Y la gente me dice, ay, pero Omaira, tú estás igualita. Es que yo no creo que tenga mayor privilegio de haber sido salva por Él sin merecerlo, mayor privilegio de que Él me haya llamado a tiempo completo con Él, porque yo no estoy haciendo nada sola, es con Él, amén, es en Él y es por Él. Y tercero, porque a mí me impresiona, yo estudio mucho la humildad, porque no soy humilde. Yo creo que los seres humanos no somos humildes. Si hubiéramos sido humildes, no. Dice Jesús, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, esa parte de entender que la humildad no es parte de mi naturaleza, sino de la naturaleza de Jesús, me hace entender que la humildad es la huella de un líder procesado. Mientras más procesos difíciles hemos vivido, menos orgulloso queremos ser. Amén. Entonces Jesús lo fue, el creador haciéndose como la creación. Amén. Hermoso. Impresionante. Hermoso. Impresionante. Gloria a Dios. Yadi, cuéntanos tú. Bueno, definitivamente que me inspire Jesús, pero hay un personaje con quien me identifico y es Pablo, por lo radical que fue. Yo vengo de una vida desordenada, como decía anteriormente, y cuando Dios me atrapó por completo. O sea, yo todavía no lo sé explicar, pero yo recuerdo, cuando recuerdo la historia de Pablo, de cómo él iba de camino, pasa lo que pasa con él, y de inmediato dijo, ¿qué quieres que hagas? Yo siento que Dios hizo eso conmigo, que yo decidí por él un día, y a partir de ese día es que ni me pasa por la cabeza volver atrás. Y ese acto radical yo creo que me hace identificarme con él, con Pablo. Y de hecho tengo comentarios de gente que vienen al Señor y me dicen, pero mira, yo no sé cómo dejar la bebida, yo no sé cómo dejar esto. Y antes de entender la misericordia que Dios tuvo conmigo, yo decía, pero ¿por qué Él es tan difícil? Si yo me convertí hoy y yo sentí que nada de eso dejó de atraerme. Y luego entendí que fue un trato especial de Dios conmigo,
que Él necesitaba hacer ese te quito de aquí y te pongo aquí de manera radical. Por eso Pablo para mí es un personaje de la Biblia que me hace identificarme. Veo en ti mucho convencimiento, Yadi. Amén. La verdad, mucha certeza en lo que el Señor ha hecho contigo. Amén. Y creo que es parte del mensaje que estás proyectando en este momento, la verdad. Miren, tengo una pregunta que quisiera... se han dicho muchas cosas hermosas, ¿verdad? Pero tratamos de sumarizar en un consejo final a nuestra audiencia de precisamente qué consejo cada una de ustedes les daría a quienes nos escuchan para hacer una influencia conforme al diseño de Dios, independientemente del lugar donde el Señor los tenga. ¿Cuál sería tu consejo, Omaira, para quienes nos escuchan? Bueno, nuestro lema y valor principal en Jukun es conocer a Dios para darlo a conocer. Yo creo que hay mucha gente que está hablando del Dios que no conoce. Yo creo que hay gente que se está preocupando por muchos métodos de evangelismo, sin conocer el Evangelio. Entonces, mi consejo, conoce a Dios. Búscalo. El que le busca le encuentra. El que toca se le abre. El que pide se le da. Busca a Dios, porque cuando me encontré con Dios, encontré que no hay nada más grande que Él. Él es el sanador, Él es el libertador, Él es el arquitecto, Él es el ingeniero, Él es todo, absolutamente todo. Él es león, pero también es cordero. Amén. El primero y el último, el alfa y la omega. Y cuando conocemos a Dios, automáticamente como la mujer samaritana, que nunca tuvo la Torá en sus manos porque era gentil, pero sin haber leído, solo por lo que había escuchado, al conocer a ese hombre que no la miró como un objeto sexual, sino que la miró con el amor más puro que sobrepasa todo entendimiento, se convirtió en misionera. Sí. Amén. Y Así fue es. donde los hombres, donde los que le hacían caso, pero ya no fue a promoverse ella. Eso es lo que pasa cuando conocemos a Jesús. Dejamos la promoción personal y comenzamos a querer que todo el mundo conozca el que nos cambió la vida. Y para hacerlo más práctico para nuestra audiencia, ¿qué implica para ti conocer a Jesús? Conocer a Jesús es conocer su palabra. Cuando yo quiero conocer la biografía de alguien o quiero conocer la vida de alguien, históricamente yo busco su biografía. Pero en este caso no es una biografía muerta que está en un libro que solamente tiene letras. En este caso es una biografía que tiene espíritu y que te marca la vida. Entonces le diría, lee su palabra, ora, dile al Señor, Señor, me han dicho que puedo conocerte. Yo quiero decirte mucho gusto. Yo quiero dejarte entrar a mi vida y caminar contigo. Y cuando ese encuentro sucede, sencillo. Hay gente, incluso ateos, que leyendo la biografía de nuestro Dios se convierten en hijos de Dios. Amén. Entonces la palabra es central. Yo digo en mi lenguaje, como soy tan llana, cómanse el rollo. Cómanse el libro, levántense cada mañana y busquen la sabiduría del Dios que les ama y que les puede cambiar la vida. Amén. Y Gracias. congréguese. Después que ya conoció, entonces congréguese para que siga adorándolo con los que son como usted, parte del cuerpo, la iglesia. Amén. Y gracias por esa precisión, porque es que muchas veces estamos buscando la voz del Señor en lugares extraños. Así es. Y la palabra de Dios es la voz de Dios. Ahí es donde está nuestra certeza. Entonces, La profecía más segura. Más segura. Y déjame dejarte este principio que les digo siempre a ellos. Cuando yo oro, yo hablo con Dios. Cuando yo leo la Biblia, Él habla conmigo. Amén. Así. Por eso esas dos cosas no pueden separarse. Porque quiero hablarle, pero quiero que Él me hable. Y ahí se conjuga la conversación.
Amén. Tremendo. Mejor de ahí se daña. Claro que sí. Mejor de ahí se daña. Yadi, cuéntame tú, ¿qué le dirías a nuestra audiencia precisamente cómo ser esa persona de influencia? No solamente en un lugar tal vez tan específico como Jucún, en general, en tu familia, en cualquier lugar donde el Señor nos lleve. ¿Cómo ser esa persona de influencia para Cristo? Yo le diría que no se conformen a este siglo, como dice Romanos. Estamos en medio de un sistema corrompido. Estamos en medio de un tiempo donde se te pone en bandeja de plata el pecado como si fuese lo bueno. Y conformarse a este siglo es seguir tras las corrientes que en este tiempo se están presentando. Y definitivamente es renovar nuestro entendimiento y saber que el culto racional, como dice esa palabra, somos nosotros, es nuestra propia vida. Mi consejo es que no se conformen a este siglo y decidan vivir una vida en santidad. Decidan vivir una vida que agrade a Dios, una vida conforme a los preceptos del Señor y en obediencia. Nosotros podemos tener muy buenas intenciones en el ministerio, en la familia, en el trabajo, pero si lo que estamos haciendo es solo basado en buenas intenciones, pero no en la obediencia a Dios, de nada nos sirve. Y yo siempre recuerdo una frase que escuché un día que me marcó por siempre, que decía: no hay mayor fracaso en un hombre que aquel que tiene éxito en algo a lo cual Dios no le llamó. O sea que la obediencia y no conformarse a este siglo, para mí es vital. Y yo quiero añadir, rompan paradigmas. No quieran complacer a este mundo, porque no somos de este mundo. Amén. Y lo otro que yo sentía muy fuerte cuando Yadi estaba hablando, el rapto es pronto. Así es. No habrá tiempo para pedir perdón, no habrá tiempo para arreglar cosas después. Entonces los dejo con un principio que me enseñó un misionero de 86 años. Decía que hay tanta gente que nunca leerá la Biblia, que nosotros deberíamos ser el capítulo viviente para que cuando la gente lea, tal vez no se acuerde de nuestro nombre, pero pueda encontrar a Cristo. Amén. Y así es la mejor influencia que podemos dejar en las vidas, dejarle y sembrarle a Cristo. Amén, hermoso. Tremendo, la verdad. Amén. Que siento como si te conociera de toda la vida casi, de verdad. Amén. Que esto ha sido un conversatorio hermoso. Le doy las gracias al Señor por esta oportunidad. Gracias, Yadi, gracias, Omaira, por su tiempo, gracias por bendecirnos, y nos despedimos de esta entrega creyendo que será de inmensa bendición para muchos. Bendiciones. Amén, amén.